Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versos 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieran. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy estaba en la misa y voy a compartir algo de lo que dijo el Padre en la homilía. Pero antes de que él comenzara en la homilía, yo estaba pensando más o menos en lo mismo, pero de otra forma. Una de las cosas que pensaba era, por ejemplo, en cómo, por ejemplo, pedir por una liberación cuando alguien tiene una opresión demoníaca, cuando tienen una infestación, cuando hay problemas de maldiciones, de trabajos, hechicerías, etcétera, etcétera. Necesitamos a veces la intervención y de un hermano que tenga el carisma de liberación o un exorcista. Igualmente pensaba, cuando hay alguien que está enfermo, que necesita sanación, que esté enfermo en su alma, en su espíritu, o que esté enfermo en su cuerpo, necesita también hermanos que tengan el carisma de la sanación interior o de la sanación física. Y digo, y si de repente no encontramos ni hermanos que tengan ese carisma, ni uno ni el otro, ni de liberación ni de sanación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me venía al corazón esto que dice la palabra aquí, ¿no? Un poco que le llevaban los enfermos a Jesús y Jesús los sanaba. Y no había ningún hermano ni con carisma de liberación, ni con carisma de sanación. Simplemente Jesús los sanaba. Había una particularidad, por supuesto, es decir, todo eso todavía no se había generado, ese movimiento de Pentecostés en donde viene el Espíritu Santo, derrama sus dones, derrama carismas, derrama la fuerza de lo alto. Bien, pero sin embargo, no podemos dejar pasar por alto esto. Se acercaban a Jesús pidiendo liberación, pidiendo sanación, y Jesús los sanaba y los liberaba. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos falta entonces cuando tenemos un problema de una opresión demoníaca, de acechanzas del enemigo, de persecución, cuando tenemos enfermedades? ¿Qué es lo que nos falta?
y capaz que nos falte fe, fe en Jesús. No tanto de que Él pueda obrar, sino una fe que tenga que ver con una relación más madura con Él. Porque el tema a veces pasa por ahí. Nos hacemos dependientes de los demás porque no tenemos una relación madura con Él. Porque en el fondo no lo conocemos. No sabemos de su cercanía, no sabemos de su amor por nosotros, no sabemos de su misericordia por nosotros, no sabemos de su fidelidad, no sabemos lo que Él ha escrito en el cielo para cada uno de nosotros, y a eso no lo sabemos porque no nos unimos a Él en intimidad de oración con Él. No hay tanta vuelta. Necesitamos crecer en relaciones maduras con Él, creciendo en la fe. ¿En la fe de qué? ¿De que existe? No, en la fe ya sabemos que existe. En la fe de saber que Él está a mi lado, en la fe de saber que me ama con amor eterno, en la fe de saber que escucha y que está esperando que yo le pida. No solamente que me sane, no solamente, porque acá la palabra dice algo como que todos lo seguían, ¿por qué? Porque a ver los signos que hacía sanando a los enfermos, lo seguía una gran multitud, o sea, había un interés de por medio. Como él hacía signos, entonces lo seguían para que lo sanen de sus enfermedades, para todo, cuando en realidad el Señor lo que va dejando en claro con sus discípulos, con los más cercanos, es que Él quiere vínculos de amor. Él quiere entablar relaciones amorosas con nosotros, de confianza. Por eso nos pide que confiemos en Él, de confianza, de amistad, a tal punto que nos hizo un corazón apto para recibirlo en plenitud, para que sea su morada. O sea, quiere ser tan cercano que quiere vivir en nosotros y quiere ser en nosotros. Eso es lo que nos dice Divina Voluntad. Pero a nosotros nos falta a lo mejor a veces años luz para llegar a ese vínculo. Porque seguimos creyendo en el fondo muy inconscientemente, y no hay excepciones, hermanos. No digamos, yo hago esto, yo hago aquello. No, nos falta mucho. Seamos más humildes. Nos falta mucho, nos falta mucho. Nos falta. Nos falta crecer en ese vínculo de amor con Jesús, en esa presencia que vive en mí, que está conmigo. Yo creo que si un alma tuviera conciencia de esa presencia de Jesús, de la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, y viviría la mitad del día en la iglesia, frente a un sagrario, o lo pensaría, o estaría espiritualmente unida a Jesús en un sagrario, porque con nuestra mente, imaginándolo, nos podemos transportar espiritualmente y estar con Él. Y de repente no necesito estar tampoco frente a un sagrario, sino de saber que si Él está e hizo de mi corazón un sagrario, basta con que cierre los ojos y lo busque dentro mío y Él está, porque Él me hizo sagrario. Entonces, hay veces que la cuestión pasa por confiar un poco más y por empezar a crecer y a esmerarnos en buscarlo
dentro nuestro, en la vida, en los hermanos, en la palabra, en la Eucaristía. Y entablar una oración real, porque Jesús está vivo, Jesús me escucha, atentamente me escucha. Pasa que yo le hablo, le pido, pero en el fondo es como que me quedo con la impresión de que no fui escuchada, de que no fui atendida, de que no sé si hice todo lo correcto, cuando Él jamás puso condiciones para acercarnos a Él. Jamás dijo, te voy a escuchar si haces esto o haces aquello, me das esto o me das aquello. A Jesús le asquea el negocio en su relación con Él. No le tengo que dar a Él para que Él me dé. Por eso recibir de Él se llama gracia, la gracia divina. Recibimos de Él la gracia divina, la vida divina. Gracia es como decir gratis. El amor de Dios no se compra, no se negocia. No hacemos intercambios ni trueques. No tiene condiciones, es incondicional. No tenemos que ser perfectos para acercarnos a Él y hablarle y pedirle. Simplemente tenemos que confiar en que Él está y Él nos escucha. Entonces, cuando tengo un problema, simplemente empezar a decirle, Jesús, abrirle mi corazón y hablar con Él como un amigo habla con otro amigo. Lo dijimos tantas veces a esto, pero cuesta tanto vivirlo. Hablar con Él como habla un amigo con otro amigo. Y confiar en Él que va a poner a las personas indicadas en nuestro camino, de tal manera que cuando aparezca una persona en mi camino, es justo la que Él me puso. Pero yo me tengo que vaciar de expectativas. Tengo que bajarme del caballo donde estoy subida para dejar que sea Dios quien me muestre el camino y no ser yo quien le diga a Dios lo que me tiene que decir, lo que tiene que hacer. Ni Él, ni mi hermano, ni el que Él puso en mi camino, porque no son casualidades las personas con las que estamos conectadas. Sea grupo de oración, sea sacerdotes, sean esos instrumentos que Él pone en nuestro camino para ayudarnos. No son casualidades. Hoy pensaba entre una de esas cosas, digo, pero yo conozco muchos sacerdotes, pero ninguno tiene don de liberación. Es más, algunos ni creen en el demonio. ¿Cómo, Señor, podrían ayudar si tuviera un problema de tipo espiritual, como una infestación o algo así, una posesión demoníaca? ¿Cómo podrían ayudar? ¿Cuánta gente necesita de esa ayuda y no la consigue? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que Dios las abandonó? Es imposible pensar eso. Dios está en control siempre. ¿Y por qué permite esto? Y capaz que esté buscando que lo busquemos de verdad, que lo conozcamos un poco más. Por eso se nos presenta en estos últimos tiempos tanto con su palabra. Conózcanme, conózcanme, acérquense a mí. Soy real, soy real. Lo que la palabra dice de mí es así. Yo soy amor, yo no abandono. Yo tengo el control, yo triunfé en la Pascua. Yo hago nuevas todas las cosas, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que está fallando que en mi vida de repente no me encuentro con todo lo que yo quisiera y de repente sigo y continúo siempre en el mismo lugar? No es un error de Dios, es un error nuestro.
y tenemos que empezar a humillarnos un poquito más. Pero no la humillación tonta, sonsa, de hacerlo porque, sino de decirle y reconocer una humillación que empieza con el reconocimiento de mi pobreza, de mi inutilidad a la hora de relacionarme con Él, porque no sé cómo relacionarme con Él. Y eso tengo que reconocerlo. Todavía no aprendí, Señor, todavía no aprendí a relacionarme contigo. Todavía no aprendí a dejarme amar por vos, todavía no aprendí a dialogar con vos, todavía no aprendí a escucharte, porque no tengo la paciencia de esperar tu respuesta. Quiero respuesta ya. Y porque hay veces que aunque me respondas, no es lo que yo quiero escuchar, entonces rechazo totalmente tu respuesta y sigo insistiendo con el pedido y me sigo preguntando por qué no me respondes y te sigo reprochando y enojándome capaz con vos, cuando en realidad ya me diste la respuesta hace rato, una respuesta que yo no quiero ver, ni quise ver. Estoy cerrada a tu gracia en definitiva. Entonces por eso a veces no suceden los milagros en nuestras vidas. El padre decía hoy, empezó a hablar sobre cómo sucede un milagro y dio 5 pasos, espero acordarme de todos. El primero de todos, la compasión. Jesús tiene un corazón compasivo. Se compadeció de toda esa gente que lo seguía y que tenía hambre. Segundo punto, generosidad. Había un niño que compartió lo poco que tenía para alimentar sin saber lo que iba a pasar. O sea, miren, yo tengo esto. Y fue y le ofreció y Jesús lo multiplicó. El tercero, la oración. Jesús oró y el pan y el pescado se multiplicaron por miles. El cuarto, el trabajo. Tuvieron que repartir, ponerse a trabajar, después juntar lo que había sobrado. El quinto, la humildad. Cuando Jesús vio que lo querían hacer rey, se retiró solo a orar. Y yo creo y pensaba, cuando el Padre dijo esto de la humildad, digo, la humildad que en realidad empieza primero y termina al último, porque si no hubiese habido humildad, tampoco se puede abrir el don de la compasión. Un alma soberbia no se compadece, el alma soberbia castiga, reprocha, señala, acusa, hace de todo menos tener compasión. Se resiste, se rebela, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo que me deja esta palabra es esa invitación a ir comprendiendo que Jesús nos invita cada día más a tener una relación más íntima, más real con Él. Se nos quiere dar a conocer, quiere darnos a conocer cuánto nos ama. Hay veces que somos tan duros con nosotros mismos y con los demás porque no conocemos su amor, por eso. ¿Cómo van a suceder milagros en nuestra vida de esa forma? Te pedimos, Señor, en este misterio, a través de esta palabra, a través de la gracia que derramas por medio de esta palabra, que podamos comprender, Señor,
cómo tú estás tan cerca nuestro y te compadeces de nuestras hambres y de nuestras sedes, de todas nuestras necesidades reales. Tú sabes que tenemos un cuerpo que es exigente, una mente que es exigente, un corazón que necesita amar y ser amado, un alma que necesita de libertad. Ser libres, porque si no tenemos libertad no hay manera de que podamos ni amar ni dejarnos amar. Tú sabes, Señor, que necesitamos ser más humildes y reconocer que no hacer proyecciones continuamente de que son los otros los que están equivocados, sino reconocer cuánto te necesitamos, Señor, y cuánto nos necesitamos también entre nosotros para poder crecer juntos. Danos la gracia, Señor, de poder tener una relación de intimidad contigo tan grande que no andemos mendigando amor, ni andemos exigiéndole a todo el mundo que nos dé eso que nosotros exigimos que nos den, que creemos que el otro tiene obligación de darnos y de dárnoslo como nosotros queremos. ¿Hasta cuándo vamos a exigir al otro? Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor. Amén. Amén.